bienvenida. Nos encontramos en un nuevo encuentro correspondiente al ciclo Derechos Humanos Ambientales, miradas actuales sobre los humedales del Delta del Paraná, que organizamos desde la Facultad de Humanidades y Artes, junto con el decano de la facultad, que nos acompaña hoy como entrevistador, el profesor Alejandro Vila. Hoy vamos a conversar con el doctor Aníbal Facendini. Alejandro, te escuchamos. Ahí tenés el micrófono apagado. Sí, así es. Ahí sí. Bueno, Magalí, nuevamente felicitarte por este ciclo. Hoy continuamos con el segundo conversatorio con el amigo Aníbal Facendini, compañero de ruta en la Universidad Pública. Doctor Aníbal Facendini, que es abogado y docente universitario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster y especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable y creador de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario. Pero además es un amigo de la casa, con quien nos vinculamos hace muchos años y hemos trabajado y militado por cuestiones de bien público y que son fundamentales para el desarrollo de una vida sustentable y para mejorar la calidad de vida y de ciudadanía en una democracia mucho más plena y más justa. Muchas gracias, Aníbal, por participar del conversatorio y felicitar nuevamente a Magalí, a la Secretaría de Planeamiento, de Planificación e Innovación por la organización de este ciclo, a la Secretaría de Comunicaciones, que están al pie del cañón todo el tiempo para poder desarrollar este tipo de eventos en un momento complejo y en un momento difícil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aníbal, te hago la primera pregunta. Bueno, antes que nada quería agradecerte a vos, Alejandro, a Magalí, y por medio de usted a toda la Facultad de Humanidades y Artes, por esta oportunidad de tener un espacio para encontrarme de nuevo con ustedes, que tanta actividad junta hemos realizado, tanto con Alejandro, con vos, Magalí, y vamos a seguir realizando. Y bueno, le quiero agradecer mucho esta oportunidad que tengo de dialogar con las y los que nos están escuchando, aparte de dialogar con ustedes desde ya, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Primera pregunta, que en realidad son dos. Una es muy introductoria, pero es fundamental por el tema del ciclo y el conversatorio, que tiene que ver con qué son los humedales. Y la segunda es más específica y que tiene que ver con el temario más puntual del conversatorio, es a qué llamamos biocidio. Bueno, tenemos que pensar que tiene todo un aspecto multidisciplinario de las ciencias ambientales. Tenemos que pensar que, por ejemplo, la definición de desarrollo sustentable, hay exactamente 100 definiciones de desarrollo sustentable, aparte de la que hizo en su momento Bartram en 1989, que es la que yo más, me baso. Pero con respecto a los humedales, yo lo defino como el territorio que está bajo el flujo permanente o intermitente de agua no profunda y que tiene en su seno una gama de vida biológica que hace todo un ecosistema que es fundamental para todos los seres vivientes. Cuando digo todos los seres vivientes, lo estamos diciendo, y ahora viene a cuento, desde el biocentrismo, no lo estamos diciendo desde el homocentrismo o el antropocentrismo, que es la etapa anterior del ambientalismo, que era que el hombre es el rey de la naturaleza y podía depredar, conquistar, devastar, y lo que nosotros bebamos desde la Cátedra del Agua de la UNR, igual que el Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR, es sobre el biocentrismo y abandonamos hace muchísimo tiempo el antropocentrismo o el homocentrismo. Nosotros creemos
creemos firmemente que hablar del agua, hablar de humedales es hablar del agua. Hablar de ellos es fundamentalmente hablar de vida. Y hablar de vida no es solamente los seres biológicos, sino también y fundamentalmente todo aquello que tenga átomos y moléculas. Es decir, rompemos también epistemológicamente con el concepto antiguo de vida, que es el concepto que muchos han tomado de la NASA en su momento. Nosotros creemos que el planeta de Tierra es el planeta de la vida, donde digamos que nos vinculamos desde la ciencia, nos vinculamos con lo más profundo del pensamiento originario y logramos lograr una síntesis, que es que los pueblos originarios, como los maoríes, plantean, por ejemplo, que el agua es la que ellos forman parte del agua, el agua forma parte de ellos, rompiendo con la postura kantiana entre el objeto y el ser, esa binariedad muy típica del Occidente y fundante de Occidente. Nosotros, en ese sentido, desde la ciencia, planteamos que formamos un todo con un todo y abarcamos dentro de la conceptualización de la vida, no solamente los dos pilares clásicos que se toman, que es la autonomía y la autorregeneración. Nosotros creemos que la dinámica, por ejemplo, de los elementos inertes, que puede ser una montaña, por ejemplo, al tener moléculas y tener átomos fundamentalmente, tiene un proceso de producción de su metabolismo que es distinto a de los seres vivientes. Es muy audaz lo que estamos planteando, somos muy conscientes de eso, pero también era muy audaz cuando los originarios decían que el río, el agua vive, que la selva vive, que las montañas viven, y hoy en el mundo occidental y en el mundo científico se le está dando la razón. El ejemplo, el caso del río Wanganui, en Nueva Zelanda, donde se ha nombrado y se ha ciudadanizado, como le digo yo, al río Wanganui como persona. Y eso es tomar digamos, lo más profundo de la tierra, que son los pueblos originarios, y lograr la síntesis epistemológica con la ciencia. Y en ese camino nosotros a estos derechos nuevos, derechos humanos, le planteamos que son los nuevos derechos humanos para el nuevo encuentro entre nosotros, las personas humanas, con las otras personas que no son humanas, pero que forman parte de la vida. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta esto porque vamos camino a ese nuevo pensamiento donde hay una gran síntesis, reitero, del pensamiento de los pueblos originarios, o como decían los aztecas o los mayas, fundamentalmente los mayas, decían: yo soy el agua que porto y aquí estoy presente, decían los mayas, o los maoríes, Nueva Zelanda, que decía yo soy el río soy yo y somos todos río. Y actualmente hay, digamos, de la academia, de la ciencia de la academia, estamos planteando esto como algunos físicos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sostienen, aparte de lo que planteó el Parlamento de Nueva Zelanda, lo que planteó la Corte Constitucional de Colombia, que falló a favor de que el río es un ser viviente, es decir, es una persona viviente, insisto, con otro concepto del clásico que estamos acostumbrados, que es, repito, autonomía, motorización y metabolización. Y eso para nosotros hoy, podríamos decirlo, ese viejo pensamiento forma parte del homocentrismo o el antropocentrismo. Solamente existe aquello que forma parte del metabolismo que el hombre cree que es fundante de la vida. Y hay cuestiones que tienen otros códigos, otra manera de ser y que forman parte de la vida. Y los originarios bien nos han enseñado que obviamente nosotros desde la academia en su momento lo hemos rechazado y que ahora la academia, bienvenida sea, se está reencontrando con los pueblos originarios. En ese marco, Alejandro,
el biocentrismo viene a desplazar totalmente el antropocentrismo o el homocentrismo y también la etapa del antropoceno. ¿Qué significa esto? Significa que en las 3 etapas de la modernidad, para algunos sociólogos, planteamos que la tercera modernidad, el cambio climático, el proceso de calentamiento global, ha marcado una huella ambiental altísima de devastación sobre la tierra, sobre la naturaleza, y en ese sentido lo que está en juego con este concepto que he mencionado anteriormente es la vida. El centro de la cuestión es la vida, porque si uno va a la bibliografía ambiental, vamos a ver que en el universo la Tierra es uno de los planetas que la cuestión de la vida es único, por lo menos del conocimiento hasta ahora, y realmente nos tiene que llevar a todas y a todos a valorizar este planeta que es el planeta de la vida. Pero no solamente una cuestión de sensibilidad, que es muy importante desde ya porque construye una nueva subjetividad, sino también por una cuestión necesaria. Si vos afectás un río, o ahora, por ejemplo, los humedales, que lo he definido anteriormente, ese reservorio de vida, decir humedal es agua, está afectando todo el ecosistema. Romper con la fragmentación mental y de percepción que tiene la modernidad, la segunda modernidad capitalista y de la etapa del capitalismo financiero, donde todo está fragmentado y nada se vinculariza, nos lleva al desastre actualmente que hay. Por ejemplo, el caso de Fukushima en Japón. ¿A quién se le puede ocurrir? Esto del 2011 fue el desastre ecológico, ¿se acuerdan ustedes? Ambiental, que hubo sobre las centrales nucleares de esta localidad. Actualmente hay cerca de 120 centrales nucleares en una isla de 100 millones de habitantes. Rompe con todo principio de sensatez ambiental un país que tenga 120 centrales nucleares sobre una isla de 100 millones de habitantes. Es decir, el biocentrismo, el ambientalismo inclusivo, que es donde brevamos nosotros, es entender la realidad desde una totalidad que no totaliza, una totalidad que no concluye, sino que es abierta, a diferencia de otras totalidades de la humanidad, como puede haber sido el liberalismo en su momento, como puede haber sido el marxismo en otro momento. El ambientalismo inclusivo, digo desde el punto de vista político, podemos hablar de otros momentos históricos de la humanidad, pero el ambientalismo inclusivo es una totalidad que no totaliza y está en permanente apertura a nuevos pensamientos y a nuevas realidades. Y no nos quedamos con el tema de flora y fauna, sino que incorporamos los problemas sociales, políticos y económicos de una de las especies vivientes dentro de ese biocentrismo, que son las personas humanas. En ese marco es que nosotros creemos firmemente que ese ambientalismo inclusivo latinoamericano, donde breva en muchas de las corrientes que hay actualmente en América Latina y que ha sido fundante acá en Rosario, lo hemos fundado acá en Rosario, es lo que nos ha permitido plantear, por ejemplo, Alejandro, la lesa ambientalidad, que lo han tomado muchos los europeos y lo han tomado, bueno, lo ha planteado Adolfo Pérez Esquivel, lo ha tomado de nosotros y lo ha retomado. La lesa ambientalidad es una sinonimia, por decirlo así, desde una vulgaridad muy simplista, pero no deja de ser interesante, es el tema de la lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué hay delitos de lesa humanidad y no hay delitos de lesa ambientalidad, o sea, de daño ambiental, que sean imprescriptibles, como es, por ejemplo, lo que hizo la British Petroleum en México en el 2010, que hizo un desastre y terminaron haciendo indemnización por contaminación. La lesa ambientalidad, que tiene que ver con el biocentrismo, viene a plantear que hay delitos ambientales que son imprescriptibles y no se puede reparar ni eximir de penalidad a quien lo realice por acción o por omisión, por cuestión económica, que se pueda compensar. ¿Por qué? Porque si no, el que más dinero tiene, más puede contaminar. Y eso rompe con una lógica de ambientalismo inclusivo y de ambientalismo
con esta característica que abarca a todos los aspectos de la vida. Por eso decimos que todo acto ambiental es un acto político y todo acto político es un acto ambiental, porque todo está muy íntimamente vinculado. Muchas gracias, Aníbal. Hablamos de los humedales, necesariamente hablamos del agua. En un año, el 2020, en el que hemos hablado mucho sobre el agua, hemos escuchado mucho sobre el agua vinculada a la salud, a la vida, pero puntualmente en la ciudad de Rosario y la región, no solamente hemos escuchado sobre el agua en relación con las enfermedades, con la pandemia del coronavirus, también con el dengue en relación con el agua estancada, también estamos asistiendo a una bajante histórica del río Paraná. La problemática del agua limpia y el saneamiento se presentó, ¿no?, en el año 2015 como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 a nivel mundial. ¿Cómo podemos exponer brevemente cuáles son las particularidades del derecho al acceso a agua potable en nuestro país? Bueno, es un tema muy complejo, muy buena pregunta. El tema es que es complejo, es muy complejo, pero bueno, vamos acercando haciendo aproximaciones. Es decir, por un lado tenemos representaciones subjetivas que hacen disminuir la problemática que la gente pueda acceder al agua. Entonces, muchos y muchas creemos que todo el mundo accede al agua. A 20 minutos de la Facultad de Humanidades y Arte, media hora, hay gente que no puede acceder a 100 litros por día por persona. Si yo estoy en la Facultad de Humanidades y Arte, tomo un colectivo, me voy a zona oeste, me voy, por ejemplo, a zona noroeste, Nuevo Alberdi, o me voy, por ejemplo, me tomo otro colectivo, por ejemplo, en Entre Ríos y San Luis, me voy a Barrio Las Flores. La gente, si no tiene un reservorio, es decir, no tiene un tanque para almacenar agua, no puede acceder al agua potable en forma integral como un derecho humano. O sea, tenemos un problema de visibilización y de sensibilización. A la gente le cuesta incorporar a todos culturalmente, por eso es tan importante la cultura. Es y muy bueno lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, yo he estado en Uriburu y Oviedo Lago haciendo un relevamiento para la Cátedra del Agua de la UNR y del Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR, y había gente que me negaba que uno de los parámetros de la pobreza es si tenía agua potable y no agua de pozo. Bueno, a las personas que le preguntaba, bueno, yo le decía, bueno, vos no tenés agua potable, ¿qué percepción tenés si acá en el barrio hay pobreza? Bueno, la persona me negaba totalmente que hubiera pobreza. Bueno, uno puede plantear que es por una cuestión de estigma, de dolor, de humillación que significa el estado de pobreza. Pero después seguí investigando más, como cientista social ya, y el tema es que no lo visualizan, no lo registran a la escasez de agua o no acceder al agua como una cuestión importante. En Rosario hay cerca de 100.000 personas que no acceden integralmente al agua. En el mundo, según la OMS, que es mucho más seria que otro organismo de la ONU, hay actualmente 2.200 millones de personas que no acceden al agua. Hemos tenido una reunión del ambientalismo, que llamo yo de ambientalismo universitario sindical, con varios sindicatos, con APUR, con COAT, con el sindicato Luis Fuerza, bueno, estuvimos con Roldán, con Galloso, también con Alberto Boto del sindicato Luis Fuerza, Walter Palombi, sindicato Correo, y estábamos viendo este problema y la paradoja que se produce tanto ahí en el cerca del río Paraná y que nos juega en contra la cercanía del río Paraná, porque a la gente le cuesta percibir que haya gente a media hora que estemos del centro de Rosario que no pueda acceder al agua. Es decir, es una cuestión muy interesante para estudiar esto de la falta de una representación, la falta de una percepción de escasez del agua, y que no se lo perciba como un derecho humano cuando sí lo ha declarado Naciones Unidas allá hace bastante tiempo, hace 10 años. Y el otro problema que también vemos
es que no se asocia a los problemas de las enfermedades con respecto a la escasez del agua. Otro problema que tenemos, que realmente de percepción, sensibilización y visibilización, es que la gente no alcanza a ver el tema de los humedales como una gran morfología de metabolización de agua, de depuración de agua, de dosificación de agua, porque los humedales sirven cuando hay inundaciones y entonces dosifican las inundaciones. Y si hay escasez de agua, también de alguna manera dosifica. Y también sirve para el cambio climático porque absorbe mucho el carbono. Y a su vez hay una vida hitícola muy grande, muy importante. Como vemos, hay una vastedad de hábitat muy grande en los humedales que abarcan actualmente no solamente el humedal nuestro de acá de Río Paraná, sino que hay más de 23 humedales en la Argentina. 23 humedales en la Argentina. Algunos son tomados por Ramsar, que como todos sabemos, el convenio que se firmó en la década del 70, bueno, la Argentina después lo ratificó. Pero el tema de los humedales es muy importante porque es hablar del agua, y el agua es un bien común, no son recursos naturales, son bienes comunes. ¿Por qué bienes comunes? Porque son cuestiones que hacen bien a la vida y al biocentrismo y a los seres humanos como una diversidad biológica más en el mundo de la vida. Es decir, yo puedo vivir 3 días sin comer, pero no, puedo vivir un mes sin comer, pero no puedo vivir más de 3 días sin agua. Y sin embargo, en Rosario hay cerca de 100.000 personas que no acceden integralmente al agua, que vos, yo, Alejandro, podemos consumir 200 litros por día por persona, pero más se están consumiendo, pero bueno, vamos a tomarlo eso. Y hay gente en los sectores vulnerables que con suerte si pueden acceder a 20 litros por día por persona, es mucho. O podés encontrarte también estos patrones de profunda injusticia social y ambiental. Charlábamos con los gremios también, aparte del tema de los humedales, que el viernes a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el arzobispo Eduardo Martín para plantear la intervención de la iglesia para que dejen de quemar, que hable con el arzobispo de Paraná y con todos los que forman parte de la iglesia para que intervengan, por esto es un escándalo. Entre otras cuestiones, es la necesidad fundamental que se dicte una ley de humedales, pero con una característica importante, para no repetir errores legislativos que hay. Primero, es que se tiene que ciudadanizar el Paraná como persona y los humedales. Y por el otro lado, tiene que haber una convergencia de jurisdicciones entre el Estado federal y los estados provinciales. Fundamentalmente, tenemos que superar. El federalismo fue para unirnos a los argentinos, unir a argentinos y Argentina. No fue para separarnos. Por eso se usó en 1853 el sistema federal. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque resulta que por la Constitución Nacional, toda la cuestión de, por ejemplo, los ríos, en este caso, más precisamente los humedales, de competencia provincial. Las provincias, cuando viene el Estado federal, se sienten que le van a sacar algo, digamos, le van a quitar algo. Y no es así. Tenemos que lograr dialogar, no que hay una disputa de poder, porque si hay un diálogo y está atravesado por la pura disputa de poder, es muy difícil llegar a un acuerdo, porque si una disputa de poder, alguien vence y alguien es vencido. Si alguien es vencido, quiere decir que estamos en un problema de conflicto. Entonces, yo lo que estoy proponiendo, que es lo que voy a hablar dentro de un rato a la Cámara de Diputados de la Nación, es que tiene que haber una jurisdicción concurrente y ciudadanizar al Paraná y a los humedales. Para que no pase, y aprovecho para comentarle, lo que pasó con la ley de bosque o que lo que pasa con la ley de glaciares. Hoy estamos, de alguna manera, estamos atascados, digamos, por decirlo así. Estamos lentificados, ralentizados con respecto a estas dos leyes. ¿Por qué? Porque, a ver, los intereses económicos en juego en cada uno de los estados provinciales son altísimos. Si no hay una participación del Estado federal, esto es una cuestión de ciencia jurídica también, y si no hay una participación del Estado federal, ¿vos cómo hacés? Imagínate esta situación. ¿Vos cómo hacés? Esto también fue planteado en una investigación que se hizo en los glifosatos en 1995.
y a nosotros nos pasó cuando planteamos el tema de la humedad del 2008, en el federal de acá, de Rosario. ¿Vos cómo haces para aplicar la ley cuando vivís al lado vivís, al lado o una cuadra de un vecino tuyo que tiene 3.000 hectáreas de campo y las quema siempre? ¿Cómo haces para aplicarle la ley al que va todos los días al club y te encontrás en el mismo club y te encontrás en la parroquia, te encontrás en la plaza San Martín, por ejemplo, en Victoria? ¿Cómo haces? Entonces, esto está estudiado en sociología y la mejor manera, no puedo afirmar científicamente que, puedo afirmar científicamente de que cuando hay mucha vincularidad familiar, parental, amiguística y económica, se vuelve muy difícil la aplicación de la norma. No digo imposible, digo difícil. En cambio, si vos traes un actor de afuera, que sería el Estado federal o el Estado nacional, esté quien esté gestionándolo en el momento, estoy hablando de política de Estado, va a ser mucho más viable que lo pueda hacer. Y tenemos que lograrlo porque si para mí no se hace con una participación del Estado federal, va a ser muy, muy, muy difícil. El tema del glifosato en Vigán, por ejemplo. En Vigán tenía gente que, no era el glifosato porque empezó más tarde, el tema de pesticidas que usaban en ese momento en una localidad de acá de Santa Fe. La gente sabía que se producía distintas contaminaciones de las napas de agua. Sin embargo, vos cómo hacías cuando sos almacenero, por ejemplo, de una localidad determinada, para no dar un caso particular, y resulta que al que tenés que aplicarle la norma, el que vos te sentás todos los días en el bar a tomar algo. Es un dato sociológico de la realidad esta. De ahí que es muy importante que decimos lo que estudiamos la teoría del conflicto, es cómo es muy importante que venga alguien, digamos, una tercerización del Estado, en este caso nacional, para que en una jurisdicción que estén juntos, también que esté el Estado provincial, pero que esté el Estado federal para que realmente pueda ir solucionando los problemas en forma práctica. Esto no se puede convertir en el conflicto de la pastera con los uruguayos. Una locura. No puede ser el caso de la pastera. El tema de la pastera habría que preguntarle al Comité de Seguimiento de Uruguay cuál está la situación hoy, que dicho sea de paso sería interesante saberlo. Pero si no hay un tercero que pueda sanear el conflicto y construir, va a ser muy difícil porque entonces va a quedar el Estado de Santa Fe versus el Estado de Entre Ríos, y unos se van a echar la culpa a los otros, si bien nosotros tenemos, los rosarinos tenemos la razón porque nos infectamos continuamente con el tema de la humareda, la contaminación, que es gravísima, pero yo creo que, yo es lo que voy a plantear ahora en la Cámara de Diputados de la Nación, que haya una jurisdicción conjunta con el Estado provincial y el Estado nacional, y que evidentemente se declaren personas al río Paraná y a los humedales, para que tengan con representantes se puedan defender. Si no logramos ese equilibrio, va a ser difícil que si queda todo atrapado en un solo Estado. Si no, explícame por qué no se han desarrollado distintos inventarios ambientales de varias provincias y todavía estamos esperando. Yo creo que tenemos que buscarle la situación de oxigenar el conflicto, sería así, oxigenarlo, que haya una tercera participación, que ninguna provincia se sienta menoscabada, sino que los estados provinciales conjuguen sus jurisdicciones con el Estado federal o el Estado nacional. No, gracias, Aníbal. Yo hago una última pregunta, así después va a intervenir Alejandro, y también te vamos liberando porque a las 18 tenés un compromiso importante. Discúlpeme, mil disculpas pido. No, por Alejandro, favor. Magalí y a todos. No, por favor, la verdad que tengas que hablar ante la Cámara de Diputados es un orgullo para nosotros que nos hagas un ratito de tu agenda también. Muchas gracias a ustedes. Mencionabas hace unos minutos el tema de la Declaración Ambiental Universitaria que firmaron desde la Cátedra del Agua con distintos movimientos sindicales. ¿Nos querés comentar de qué se trata?
Pues sabés que es un proceso, o sea, Magalí, muy interesante. Nosotros del ambientalismo inclusivo, que tiene que ver con lo que veníamos charlando anteriormente, siempre, digo para no reiterarlo, siempre pensamos que el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores, tiene mucho para decir en la cuestión ambiental. Y entonces, con Alberto Boto, del sindicato de Luz y Fuerza, que es una persona muy amplia, muy de receptar ideas nuevas, o por lo menos sensibilidades nuevas, fui con esta propuesta de abrir la cuestión sindical a la cuestión ambiental. Justo se dio el tema viste, del grave problema que tenemos, la quema de los humedales y la contaminación de los humedales y del río Paraná. Y luego vimos, después con Miguel Roldán del sindicato de APUR, secretario general de APUR, también con Federico Galloso, secretario general de COAT, y también con Walter Palombi del Sindicato de Trabajadores del Correo y Telecomunicaciones, también está otro sindicato, SADOP también, y otros sindicatos más que forman parte del movimiento sindical rosarino y algunos que me puedo olvidar y que me pido disculpas. Estamos yendo un camino de lo que he denominado ambientalismo universitario sindical, que es como las organizaciones sindicales toman este tema y lo tomamos todos juntos en unidad, unidad en la diversidad, como decíamos. ¿Te acordás, Alejandro, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre? Y trabajando conjuntamente con eso, estamos planteando algo de un documento que he elaborado y que ellos generosamente han apoyado y lo seguimos trabajando, que se lo presentamos a María Eugenia, a María Eugenia Smuck, perdón, y que ella lo ha tomado muy generosamente, que es que declare culturalmente, por lo menos el Consejo Municipal, que se declare persona Río Paraná y a los humedales, para luego nosotros, este colectivo de ambientalismo universitario sindical, vayamos a distintas autoridades, tanto a nivel provincial y nacional, para lograr la sanción de una ley que tiene que tener una característica, tiene que ser específica, tiene que ser práctica, que le sirva a la ciudadanía, a las y los, a todos, pero tiene que ser algo práctico. ¿No? Es decir, eso no quita que no sea profunda, pero tenemos que lograr que esto que planteaba antes técnicamente, una jurisdicción conjunta para que en verdad se pueda desarrollar un planteo ambiental desde el biocentrismo, de plantear la sanción de la lesa ambientalidad a los que cometen estrago incendiario del artículo 186 del Código Penal. Y bueno, y este camino que es inédito acá en esta región, donde sindicatos y nosotros como espacio académico, la Cátedra del Agua y el Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR, estamos trabajando conjuntamente, donde uno de los planteos que hacemos ahora es del documento que he elaborado y que se lo hemos presentado a María Eugenia, que es la personalización y la ciudadanización del río Paraná y las islas y obviamente los humedales. Aníbal, interesante, sí. Vinculado a lo que venía planteando, esto de la relación de la ciudadanía frente a los procesos de organización ambiental, te quería hacer una pregunta muy específica que tiene que ver qué evaluación haces vos sobre la experiencia de la multisectorial en relación a la ley de humedales. Me parece muy bien. Yo creo que es una experiencia válida, más que experiencia, es una herramienta válida que construye y que evidentemente tenemos que pensar esto, Alejandro. Gente de la Cátedra del Agua está participando en el movimiento de la multisectorial. Lo que tenemos que pensar es esto. Creo, una aproximación, no sé lo que tenemos que pensar, pero digo, podemos llegar a pensar que nosotros en el 2008 fuimos uno de los primeros que planteamos el tema, en el juzgado federal, el tema de la quema de pastizales. El humo llegaba, pero no tanto. Ahora, como hubo expansión y corrimiento de frontera de la producción, en este caso más ganadera que agropecuaria,
perdón, de agricultura, el humo llega más porque la frontera también se expandió. No sé si soy claro de eso, ¿no? Se expandió. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que unirnos todos, aparte del apoyo que nosotros damos a la multisectorial, por eso tenemos que estar juntos con los sindicatos, porque el poder económico, que más o menos estaba hablando antes contigo y con Magalí, el poder económico que hay en juego y el poder político también que está en juego es muy grande, por eso necesitamos buscar la unidad en la diversidad, para que en esa unidad de la diversidad evitemos la quema de los pastizales. Es decir, te estoy hablando de 12 años atrás y todavía seguimos con lo mismo. Es decir, y aparte para evitar lo que nos pasa a todos, que es lo espasmódico, ¿no? Participamos cuando, bueno, nos asfixiamos. ¿Cómo hacemos para hacer una gran masa crítica permanente para lograr que esos intereses económicos que pesan tanto, y si no vayamos a los datos, hace 12 años que estamos con esta cuestión, logremos ir a un punto donde haya un equilibrio ambiental, no haya quema, haya ley de humedales, que se declare persona y ciudadanía al río Paraná y a las islas y a los humedales. Para eso necesitamos sumar realmente muchos actores y de la diversidad, Alejandro. Es decir, que el punto en común de todo sea la vida, desde el biocentrismo, y que sea fundamental tener un norte. El norte es una ley de humedales donde se declare persona al río Paraná y a los humedales, y donde el Estado de Entre Ríos ceda jurisdicción en forma conjunta con el Estado Nacional. Si no porque puede haber una ley, te lo digo como jurista, puede haber una ley, pero si no hay voluntad, no hay un gran consenso político de llevarlo a cabo, esto es la conjunción de la cesión de la jurisdicción del Estado de Entre Ríos con el Estado federal, puede haber leyes, pero no alcanza con las leyes para modificar la realidad. Necesitamos un gran consenso político y social que en ese camino y con la apertura científica que podemos dar de la Cátedra del Agua y del CIA, del Centro Interdisciplinario del Agua, es lo que nosotros humildemente estamos aportando para poder construir este consenso que es fundamental, porque lo que vemos es que son tareas difíciles, más allá, no alcanza con la indignación. Tenemos que pensar más estratégicamente, nos tenemos que indignar porque nos sirve para movilizarnos, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que seguir bregando y logrando ese consenso, Alejandro. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí. No, estamos. Bueno, si les parece, Alejandro, bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Aníbal, siempre es un orgullo y un aprendizaje escucharte, seguramente habrá otras ocasiones también. Y bueno, te vamos liberando, si no hay preguntas ni otras reflexiones por parte del público, agradecerles. Y con esto cierro, invitarlos al nuevo encuentro con Jorge Bartoli del Paraná No Se Toca, este viernes a las 18 horas por el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades y Artes. Alejandro. Muchas gracias, Magalí, muchas gracias, Aníbal. Un placer, uno aprende y estas cosas son fundamentales, que estén en agenda en la universidad, que movilicen a la sociedad, porque tanto el presente como el futuro dependen de estos temas. Entonces uno aprende, se moviliza y creo que generamos ciudadanía con este tipo de encuentros también. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes, muy amable, y bueno, nos estamos viendo continuamente, Alejandro, Magalí. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.